Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, no soy Leo Rubín por segunda semana consecutiva y viene una más después, pero bueno, Tobías Rubín sí está musicalizando este programa, como siempre, quita pena. Musiquita ascensor para arrancar esta edición de Made in Paraguay, que tiene como eje central, bueno, la noticia de la semana. Ayer también vieron toda la cobertura de lo que fue el funeral del Papa Francisco, la noticia que trasciende, creo que ni siquiera solamente la semana, es hasta ahora la noticia del año. Y lo que va a venir todavía, bueno, se va a hablar mucho de eso. Eso vamos a hablar como el tema central. Y después, como tema posterior, vamos a tener un invitado que también nos va a hablar de otro tema polémico, de medios y una particularidad, digo bien, de medios. El primer medio relacionado al cannabis. De eso vamos a hablar más adelante. Pero primero nos enfocamos en el tema central, el Papa Francisco, vida y obra. Con nosotros el país, Alberto Luna Pastor, es sacerdote jesuita paraguayo, a quien ya voy a saludar a continuación. ¿Cómo le va, país? Hola Mike, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí y compartir este tema tan importante, de tanta trascendencia en este programa contigo y con la gente que nos ve. Gracias por acompañarnos. Me pongo lentes porque ya llega un momento donde ya hay que empezar a usar lentes para leer. Me di cuenta la semana pasada cuando me perdí en algunas preguntas, pero quiero ser un poco autorreferencial solo para armar un poco el contexto. De chico uno escucha jesuitas y todo lo que pasó con la llegada de los jesuitas hasta el continente. Hay ciudades que básicamente su existencia es gracias a los jesuitas. Después, de un poco más grande, dicen las ruinas pasaron de nombre a misiones jesuitas. Después hay un hito, aparece un papa que viene de la misma orden, si es que se puede decir así. Y ahora vengo a preguntar, ¿qué son los jesuitas hoy, sacerdote? Bueno, los jesuitas somos una congregación religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en 1540, vasco, que se convirtió, era un caballero, un cortesano, ¿verdad?, que cayó herido en una batalla. Y esa herida le llevó a un tiempo de convalecencia bastante largo, y en ese tiempo él experimenta un encuentro con Dios muy potente que le cambia la vida, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, haciendo este proceso, para resumir, ¿verdad?, junta a otros compañeros con los que comparte esa experiencia, él genera un método de oración, de reflexión que se llama ejercicios espirituales. Y estos ejercicios espirituales son, bueno, una de las claves del legado de Ignacio de Loyola y de los jesuitas, un poco que explica la mística, ¿verdad?, misionera, de compromiso que tiene la orden religiosa, que entonces, como desde 1540 hasta hoy, caminando con interrupciones, la Compañía de Jesús también fue expulsada varias veces de Paraguay, ¿verdad? Fue suprimida por la misma Iglesia Católica, o sea que ahí está en el siempre... Hay idas y vueltas con respecto a su existencia. Estamos siempre zarandeados por las polémicas, o sea que... Bueno, no estuvo exento de polémicas a lo largo de su vida también, quien fuera Jorge Bergoglio, después el Papa Francisco, que vivió con un pulmón hasta los 88 años. ¿Cómo puede un hombre ser tan fuerte en un cuerpo tan frágil, se podría llegar a decir? Bueno, yo creo que un poco su mística, ¿verdad?, su experiencia de fe tan profunda, su deseo de hacer que esta experiencia espiritual sea realmente significativa, que cambie realmente, ¿verdad?, que no sea un adorno, sino que que tenga incidencia en la vida real de las personas, que cambie a la iglesia, que transforme realmente. Un poco de lo que Jesús quería es que, pues él decía que el evangelio es como la sal, tiene que entrar en la comida, ¿verdad?, como la levadura tiene que meterse en la masa para transformar, ¿verdad? Entonces yo creo que el Papa lo que quiso es hacer que esa fe que él vivía tan profundamente realmente cambie a la iglesia, transforme a la sociedad, un mensaje que desafíe a la gente para que su fe no sea perení, ¿verdad?, no sea superficial, ¿verdad?, que realmente cambie, ¿verdad?, que transforme para bien, ¿verdad?, las vidas. Entonces tuvo un compromiso y nos deja un legado importante, ¿verdad?, como muy inspirador, creo yo, ¿verdad?, para los católicos en particular, ¿verdad?, pero para la humanidad también, ¿verdad? Yo creo que eso es clave, trasciende, y decía la otra vez yo, desde mi discutible agnosticismo,
que el no ver la humanidad en la gestión de este hombre realmente sería de necios y peor de cretinos, ¿verdad? Porque lo que ha hecho generando discusiones interreligiosas, abriendo la idea de la iglesia a que todos somos hijos de Dios independientemente al credo que después podamos tener o no tener, parece que es un hecho fundamental que no es habitual desde los grandes líderes religiosos, ¿verdad? Yo creo que su discurso fue siempre el de la tolerancia y del diálogo, ¿verdad? Yo creo que él, a pesar de que tenía una postura aperturista, un compromiso, ¿verdad?, con la justicia, con la búsqueda de la paz, un compromiso también con el cuidado de la creación de la casa común, ¿verdad? Él decía que el problema ecológico, la destrucción del medio ambiente, es una sola cosa con la destrucción de la sociedad, en cuanto que se están generando grandes grupos sociales como los migrantes, la gente que no tiene vivienda, la gente que vive en la calle, y es una sola cosa, no son dos cosas diferentes, ¿verdad? No es solamente el medio ambiente y la situación de pobreza, desigualdad e injusticia, sino que es un solo problema, ¿verdad?, que la humanidad tiene que enfrentar, ¿verdad? Y eso no es un problema religioso, ¿verdad? Es un problema que nos afecta a todos, ¿verdad? O sea, la destrucción del medio ambiente nos está pasando ya la factura, ¿verdad? Y él tuvo una preocupación, un compromiso con esa realidad desde la fe, ¿verdad? Entonces no es una persona que se quedó mirando al mundo, ¿verdad?, sin meterse, ¿verdad? ¿No? Él sentía y entendía que su fe le llamaba a comprometerse, ¿verdad?, por ejemplo, con la paz, con la denuncia de las matanzas, por ejemplo, en Gaza, de los niños, los bombardeos a los hospitales, también la preocupación con una política que sea realmente comprometida con el bien común, que no sea solamente para provecho propio de sectores, de partidos, ¿verdad?, de élites, ¿verdad? Entonces, una fe que conecta, ¿verdad?, que conecta con la realidad, ¿verdad? Y eso bueno, le hizo también mucha gente que le interprete como un político, como un comunista, como un izquierdista. Pero yo creo que en realidad, como él siempre decía, ¿verdad?, decía él, ¿verdad?, es mi compromiso con lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Claro, era la interpretación que él tenía de las enseñanzas de Jesús. Exactamente, ¿no? Entonces eso le llevaba a eso y bueno, y era interpretado ideológicamente, políticamente, desde otras categorías, vamos a decir así, pero no por eso él se echó atrás. No, jamás, Amila, no. Al contrario, hasta el último estuvo siguiendo la línea que tenía y me gustaría profundizar en eso, pero antes, yo sé que la mayoría ha visto innumerables videos, incluso los del último, de la última misa, del día de Pascua, pero hay un video más particular para mí y para la producción también, que es el del jueves anterior, cuando fue a visitar a los presos. Está el video, podemos ver un ratito. Lo hacía siempre, ¿verdad? ¿Sí? Pero entre estas dos celebraciones de Semana Santa, cuando el reloj marcaba ayer las 3 de la tarde, el Papa nos volvió a sorprender. Aún en proceso de recuperación, Francisco salió de Casa Santa Marta para realizar un acto profundamente simbólico: visitar a los reclusos de la cárcel Regina Coeli de Roma. Allí fue recibido por la directora del centro, Claudia Clementi, y por el personal penitenciario. En la rotonda principal lo estaban esperando 70 presos de diversas nacionalidades. A ellos, el Papa les explicó su presencia. Me gusta hacer cada año lo que hizo Jesús el Jueves Santo: lavar los pies en una cárcel. Este año no puedo hacerlo, pero sí puedo y quiero estar cerca de ustedes. Después saludó a los reclusos uno a uno, rezó con ellos e impartió su bendición. Un acto silencioso de misericordia que duró apenas 30 minutos y que habla más fuerte que cualquier homilía. Pero nosotros estábamos al aire para el Impulso Urbano hace un par de meses, unas semanas largas, así que en realidad cuando le daban el alta médica y estábamos leyendo el reporte del sanatorio italiano donde estaba atendido y decía, sí, el Papa va a tener que limitar al mínimo sus actividades, solamente se le va a permitir movilizarse unos metros, y lo primero que dijimos, esto no va a pasar jamás. O sea, y efectivamente fue así. O sea, él decidió
que sus últimos días sean lo más parecido a lo que vino haciendo durante largos años. Incluyendo esto que me decías, era lo que habitualmente hacía los Jueves Santos. Sí, los Jueves Santos él iba siempre a hacer el lavatorio de los pies a las cárceles y lo hizo desde el principio, ¿verdad? Entonces yo creo que él tenía esa actitud de no dejarse limitar por su propia limitación, o sea, la capacidad de sobreponerse, o sea, no mirarme a mí mismo solamente, sino mirar a las otras personas y cuánto bien se le puede hacer aún desde la propia debilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esa fue una característica, también el gesto de su último día, ¿verdad? Salir cuando ya no estaba casi con fuerzas, ¿verdad? A bendecir, a saludar a la gente, ¿verdad? Hasta el final, ¿verdad? Hasta el último suspiro, ¿verdad? Y a pesar de que esto que estamos marcando, digamos que él trató de seguir siempre repetir una hoja de vida y ser coherente con lo que pensaba, ¿hay diferencias entre Bergoglio y Francisco? Las personas pues cambiamos a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? Y vamos evolucionando, vamos aprendiendo, vamos adquiriendo, ¿verdad?, nuevas maneras de relacionarnos, ¿verdad? Y bueno, también él como persona, como ser humano, fue, digamos así, ampliando su horizonte. Yo creo que no es lo mismo ser arzobispo de Buenos Aires o ser un cura jesuita que obispo, después arzobispo de Buenos Aires, que papa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Nosotros los católicos hablamos de la gracia de Estado, ¿verdad? ¿Qué significa la gracia de Estado? Que cuando vos asumís un compromiso, cuando vos te pones en una situación, Dios te da la gracia para que vos lleves ese estado en el que estás con la energía del espíritu, ¿verdad?, de la inspiración, inclusive de las personas, ¿verdad?, que te rodean, para que puedas llevar adelante esa misión. Entonces, la gracia de Estado de un país como yo, o de un obispo, o de un arzobispo de Buenos Aires, o de un papa de la Iglesia Católica, no es la misma, ¿verdad? Sí, debe ser diferente. Y eso se sintió también en él, ¿verdad? Él, como arzobispo de Buenos Aires, decían que era un hombre más bien, aunque siempre muy cercano a la gente, de las villas, y de ahí viene su cariño al Paraguay, ¿verdad? Porque en las villas contactaba mucho con los paraguayos. Absolutamente. En la Villa 31, donde está este santuario de la Virgen de Cacupé, sí, es donde más se sintió también su partida y hasta ahora hay homenajes. Y él era un hombre, no era tan expansivo, ¿verdad? Era más bien así como un poco serio, ¿verdad? Pero cuando se vuelve papa, como que oyerá, ¿verdad? Como que se desata, ¿verdad? Todo ese potencial de comunicación, de empatía, de conexión, ¿verdad?, que muestra con la gente, ¿verdad? El humor, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, eso es la gracia de Estado, es el Espíritu Santo que te capacita, ¿verdad?, para que vos tengas la fuerza que necesitas para llevar adelante la misión que tenés, ¿verdad? Quiero hablar un poco más de Paraguay, pero antes voy a tener que meter una pregunta bien de hereje. Cuando se da una elección de papa una cosa es ser hereje y otra cosa es ser agnóstico. No, ahora ya me voy a ir, por eso adelante, puse como un freno de mano ahí. Digo, cuando se hace una elección de papa y resulta que, por ejemplo, en este caso, había sido electo alguien que es originariamente jesuita, es también como cuando gana tu partido una elección, hay más alegría, o cómo se toma desde la iglesia y desde ustedes los sacerdotes cada elección de papa. Bueno, la verdad que para nosotros los jesuitas fue una sorpresa, ¿verdad? Porque Jorge Mario Bergoglio fue siempre una persona muy polémica, incluso al interior de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando Jorge Mario Bergoglio fue electo, los jesuitas nos quedamos así perplejos, ¿verdad? Precisamente porque él era un hombre polémico dentro de la orden, ¿verdad? Entonces los jesuitas decimos, bueno, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Qué actitud va a tomar? Él tuvo conflictos internos también en la orden, ¿verdad? Por su postura así más, digamos, más radical en ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, pero después, ¿verdad?, cuando él fue hablando, cuando fue haciendo gestos, como que esas dudas que teníamos los mismos jesuitas, ¿verdad?, se disiparon totalmente, ¿verdad? Él respondió totalmente al espíritu que anima a nuestra orden, ¿verdad?, y en el servicio de la iglesia, ¿verdad? Y claro, todo lo que él ha expresado en su compromiso, ¿verdad?, en su cercanía y con su preocupación con las realidades, su visión de que la ciencia tiene que dialogar con la fe, que la cultura no se opone, ¿verdad?, a un compromiso cristiano,
que una visión política coherente, ¿verdad? Que la fe tiene que animarnos a buscar eso. Todo eso está muy conectado con nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y nuestra mística jesuítica. Entonces vamos a decir así que sí, estamos Oreaguará, a llevar la Ore jesuita Oreaguará, la Papa Francisco, ¿verdad? Estamos orgullosos en el buen sentido, ¿verdad? Y de este servicio, ¿verdad? Y naturalmente también como jesuita no nos es extraño que él haya sido así blanco de críticas y de polémica. Ya están acostumbrados también. Es parte de nuestra historia, ¿verdad? Quiero poner una foto, pedirle a la producción que nos ponga una fotografía de la visita del Papa a Paraguay y en el siguiente bloque profundicemos en lo de Paraguay. Porque hay una foto en donde se registra el momento, que creo que habrá sido muy emotivo, del encuentro entre el Papa Francisco y el país Oliva. Sí. Pero resulta que en la foto hay alguien conocido ahí de fondo, ¿verdad? Soy yo. Exacto. ¿Cómo la descripción de ese momento, Pai? Bueno, yo era provincial de los jesuitas en ese momento y estaba como al frente de la congregación aquí en Paraguay. Me tocó recibirle a él. Fue muy simpático porque, bueno, la visita, por ejemplo, a los presos no estaba en el cronograma. Después yo hablando con el país, Salomón, ¿verdad? Redentorista, le dije, che, Salomón, el Papa va a pasar por el Buen Pastor, le dije. ¿Por qué no pedimos que se quede un rato ahí? Porque habían hecho una canción para el Papa, ¿verdad? Entonces le dije, vamos a pedirle al anuncio que se quede 10 minutos, 5 minutos. Y ahí surgió, ¿verdad? Eso, y se quedó el Papa ahí, ¿verdad? Y después también, yo en ese tiempo vivía en el Bañado Norte, ahora también estoy viviendo en el Bañado. Yo estuve en Chile 6 años después de terminar mi misión, volví hace 1 año y medio y estoy de nuevo en el Bañado. Justamente este domingo que pasó, el nuncio apostólico fue a visitar el Bañado y estuvo con la gente que el Papa saludó. Imagínate, el domingo, toda la gente feliz porque se fue el nuncio, le saludó, le regaló estampitas del Papa y al otro día se nos muere el Papa. Amanecemos con la noticia de la muerte del Papa. Ahora estaban rezando ahí en la capilla San Juan, en la cancha San Juan, ¿verdad? Estas noches estaban rezando un rosario por el Papa Francisco, ¿verdad? Tienen mucho cariño. Y yo le llevé al nuncio a visitar las casas donde estuvo el Papa, doña Asunción, que le dio su sopa y su mate, tomó con él, ¿verdad? Ahí en la cancha, con la gente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí, me tocó estar en San Juan, me tocó también, después de la catedral, él se fue junto a nosotros a Cristo Rey, aquí cerca, aquí los vecinos, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui a la sacristía de la catedral para saludarle, le dije, ya le había saludado en el Buen Pastor, ¿verdad? Le dije, Santo Padre, soy el provincial de los jesuitas, le estamos esperando en Cristo Rey. Y él me mira, me pasa la mano y me dice, hola, che, yo me tengo que ir a tu casa. Me dice. Y fue. Así como si fuera, bueno, Pancho, como le dice, ¿verdad? Muy Pancho. Y fue muy, porque los argentinos pues le dicen a él Pancho, claro, por Francisco. Por Francisco. Entonces, muy cercano, estuvo con nosotros, ¿verdad? Saludó a todos los jesuitas ahí. También no estaba en el programa que él pase a saludar a los alumnos y a los jóvenes que estaban ahí en el patio del colegio. Pero al final conseguimos, ¿verdad? Ya que estábamos. Sí, sí. Bien, estamos recordando al Papa Francisco con el país Luna, con el padre Alberto Luna Pastor, sacerdote jesuita, y vamos a seguir hablando de esto. Y tengo algunas preguntas que son quizás más técnicas y otras más humanas que me gustaría que responda después de esta breve pausa. Ya volvemos, estamos haciendo Made in Paraguay. Muy bien, estamos haciendo Made in Paraguay. El padre Alberto Luna Pastor está con nosotros acá. Estamos hablando y recordando, por supuesto, al Papa Francisco. América Latina, muy importante durante este periodo, vino a Paraguay, estuvo en Brasil, recuerdo Chile también, Colombia, hizo un recorrido importante y había gente que, por supuesto, todavía el recuerdo de Juan Pablo II, que también vino a Paraguay en el 88, hacía como esa mirada de decir, bueno, 2 papas en un periodo no tan largo de tiempo no es una cuestión habitual, pero ¿qué encontrás de diferente ahí entre el mensaje que enviaban ambos papas al mundo con estos recorridos? Yo creo que un poco es la iglesia, lo que decía Francisco, ¿verdad? La iglesia tiene que salir al encuentro de la gente. La iglesia no tiene que quedarse encerrada en los templos, no tiene que quedarse esperando que venga la gente. Tiene que ir al encuentro de las realidades, ¿verdad? Y en eso ellos daban el ejemplo, ¿verdad?
de ir a hacer viajes para ver las realidades de la gente, conocer la diversidad, ¿verdad?, de las situaciones reales en que se encuentra la gente y dar un mensaje de esperanza, animar, consolar, ¿verdad? También a veces la presencia de ellos tiene una incidencia política, ¿verdad? Bueno, claramente aquí la visita del Papa Juan Pablo II fue un detonante clave para el cambio que se vino después, ¿verdad?, con la caída, con el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, no son cosas así que pasan así como no son desapercibidas, ¿verdad? Sí. Tienen un peso, ¿verdad?, social, religioso, político, y al que hay que darle su fuerza también, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Depende también del contexto en el que se está, ¿verdad? No es el mismo el contexto de la visita de Juan Pablo II, ¿verdad?, que tuvo una situación bastante resistida, ¿verdad?, que la visita de Francisco, que estamos en otro contexto. Pero también habían situaciones que había que poner de manifiesto, habían presencias que había que mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, estar en los bañados con la gente, hacer notar que, por ejemplo, que las políticas públicas tienen que atender a la gente, claro, tienen que cuidar, ¿verdad? Tenemos que buscar la construcción de una sociedad más equitativa, ¿verdad? Francisco hablaba mucho de cómo nuestra sociedad, ¿verdad?, genera gente sobrante, gente descartada, ¿verdad?, que no entra dentro de las inversiones públicas. Tenemos grandes problemas de salud, grandes problemas de vivienda, grandes sectores de nuestra población a los que no le alcanza la gran, vamos a decir así, la macroeconomía, ¿verdad?, las grandes ganancias que se cuentan en los números. Allá. Entonces, el Estado tiene que tener un papel en eso, ¿verdad? Y ahí tiene que haber cambios, ¿verdad? Y yo creo que Francisco hacía notar eso, se preocupaba mucho con los migrantes. Es muy interesante eso que marcas ahí, porque también nosotros vivimos en una sociedad en la que a veces hablar en favor de los más necesitados, de los pobres, parece que implícitamente para otro sector quiere decir que estás atacando al rico, y no es necesariamente así. Yo creo que no. O sea, bueno, a Francisco le acusaron de comunista, de zurdo, de izquierdista, ¿verdad? Han habido críticas en ese sentido, pero yo creo que él no tomó esas posturas a partir de una opción ideológica o política, sino que desde su fe en Cristo, que se hizo... Él se encarnó entre la gente sencilla, era un hombre de pueblo, era un trabajador, no era un hombre de la élite, ¿verdad? Yo creo que eso él lo tenía claro. Ahora, otra gente leía esa opción de su servicio como papa desde una perspectiva ideológica y política. Y bueno, ¿qué le vas a hacer, verdad? Pero él no era excluyente, él dialogaba con todos, él vino aquí, hablaba con el presidente, con los políticos, o sea... Él no es un hombre vamos a decir, un fanático. Él no era un fanático que se posicionaba para excluir a los otros. Era un hombre de diálogo, ¿verdad? Era un hombre que estaba a favor de que se escuche a la gente. Pero se escuche de verdad. No hoy que ¿verdad? Sino que escuchar a la gente y tener en cuenta lo que te dice, ¿verdad? Como darle su lugar a las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad?, yo creo que era un hombre respetuoso de diálogo, no era un intolerante, no era un hombre que excluía a los demás, y cuando defendía a los pobres no era para atacar a los ricos ni para excluir a los ricos, sino para hacerle entender que Peteinte con la en el mundo, no hay dos, ¿verdad? Y estamos todos aquí, ¿verdad? Estamos en un solo país, ¿verdad? ¿Dónde es lo que nos vamos a ir? ¿Verdad? Tenemos que aprender a convivir, tenemos que escucharnos, ¿verdad? Porque si no, ñaño es un dipata, ¿verdad? ¿Cómo crees que va a ser recordado en el tiempo, Francisco? Como el Papa de los pobres, el Papa humilde. ¿Cuál va a ser la visión que se va a generar sobre Francisco? Y mira, desde el principio, él cuando asume como Papa, no se pone la corona, no se pone la capa dorada con las piedras preciosas, no se pone el zapatito rojo. Entonces él tiene una postura, vamos a decir así, sencilla. Quiere ser más cercano con la gente, ¿verdad?
y también como un ser humano. Han habido otros papas como Juan XXIII también, que ha sido un hombre muy humano, ¿verdad? Él se bajó así de la solemnidad del papado, ¿verdad? Para estar más cerca de la gente. Entonces, yo creo que es un hombre, ¿verdad? El Papa Francisco ha sido el de un cristiano que quiso vivir como cristiano, como papa, ¿verdad? Su fe, y quiso ayudar a la iglesia a que se acerquen más al Evangelio de Jesús, ¿verdad? El hombre sencillo de Nazaret, ¿verdad? El que enfrenta también la hipocresía, la doble moral, el que reconoce los abusos y los pecados de la iglesia, la corrupción en el Vaticano, el que lucha, aunque no consiga totalmente, pero entonces pone su parte, se juega, ¿verdad? Hace lo que está hasta donde él puede, ¿verdad? A su alcance. A su alcance, ¿verdad? Entonces yo creo que un hombre de Dios, un hombre que quiso vivir su fe a fondo, ¿verdad? Que se acercó a la gente desde esa fe comprometida con el pueblo, ¿verdad? Acompañando, estando cerca. ¿Y cómo crees que le toma a la iglesia este momento para la futura? Es realmente muy difícil vaticinar qué va a pasar, porque las veces que se ha hecho, generalmente se da una sorpresa, o por lo menos los analistas tienen varias opciones, pero lo que con más frecuencia se escucha es que hay como una incertidumbre si se regresa a un conservadurismo, si se sigue la línea de reforma. Francisco es el papa que más cardenales nombró en los últimos tiempos, entonces sí. Quizás también la elección varíe un poco de ahí. ¿Qué imaginas, Pai? Es difícil, ¿verdad? Uno tiene también sus miedos y sus dudas, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿será que habrá un retroceso? No sé, realmente no sé, ¿verdad? Yo creo que la Iglesia Católica ha dejado de tener su centro demográfico, por lo menos en Europa, ya hace unos años. El centro demográfico de población está más hoy en día fuera de Europa, está en América Latina, está en Asia, está en África, creciente, ¿verdad? Entonces, yo creo y espero que van a tener en cuenta eso, ¿verdad? Que el Papa sea un hombre capaz de sintonizar con la universalidad de la Iglesia, que tenga una mentalidad abierta. Pero más allá de que sea africano, sea norteamericano, sea, para mí, más que una cuestión nacional o continental, si querés, es una cuestión de mentalidad. O sea, tiene que ser un hombre capaz de sintonizar y que tenga con la amplitud y la diversidad de la Iglesia, un hombre de diálogo, y que sepa llevar adelante, ¿verdad?, los compromisos que desde la fe cristiana, desde el Evangelio y desde los últimos lineamientos de la misma Iglesia Católica, ¿verdad?, que son los del Vaticano II, ¿verdad?, que sepa ayudar, ¿verdad?, al pueblo de Dios, a los que están más atrás, ¿verdad?, a caminar un poco más hacia adelante, y a los que se van demasiado rápido adelante, como estirarle un poquitito, ¿verdad?, para que caminemos juntos, ¿verdad? Aquí no es una cuestión ideológica, decir, bueno, hay que frenar a los progresistas y hay que estirar a los conservadores. No, la cuestión es que caminemos juntos, ¿verdad? Que podamos entendernos que también. Podamos entendernos, ¿verdad? Ya batano ñondive, ya yo muy en una, ¿verdad? No puntear y dejar a la gente atrás o quedarte atrás. Y ese tipo de actitud es lo que nos ayuda a la sociedad, nos ayuda a la iglesia, nos ayuda a las familias, no ayuda a nadie. Tenemos que tener una mirada un poco más incluyente, ¿verdad? Entonces el Papa decía, tenemos que caminar juntos, en la iglesia caben todos, ¿verdad? Caben desde los conservadores, los progresistas, los matrimonios vueltos a casar, la gente del LGBT, caben los pobres, los ricos, ¿verdad? Pero tenemos que buscar juntos, ¿verdad? Yo creo que ese fue un poco su empeño, ¿verdad? Y aguatado ñondivé. Y sí, creo que de Yararera. Coincido, ¿verdad? Me quiero quedar un poco más técnico un ratito. Sí. ¿Qué son las encíclicas? Las encíclicas son documentos que los papas escriben para la iglesia, ¿verdad? Orientaciones sobre temas específicos. Por ejemplo, la primera encíclica del Papa Francisco se llamaba... Lumen Fidei, la fe. ¿Esa es la primera o no?
Sí, después viene la Evangelii Gaudium, que fue una muy importante, ¿verdad? Ok. Esto fue como una continuidad de 3 documentos que estaba sacando el Papa Benedicto que él quiso cerrar, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Entonces faltaba la última que Papa Francisco, y creo que el Papa Benedicto ya tenía medio cerrado ese documento, pero entonces un poco antes y publicó por respeto al Papa Benedicto, ¿verdad? Y después vino la propia de él, que es Evangelii Gaudium, ¿verdad? Okay. En la que él habla, por ejemplo, de una iglesia en salida, ¿verdad? En la que critica el clericalismo, que los curas tienen que ceder más espacio a la gente, que no tienen que adueñarse de la pelota, que tienen que dar espacio a las mujeres, a los laicos, tienen que escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces no tienen que creerse ellos los dueños de la iglesia, o sea, nosotros los curas, ¿verdad? Ni los obispos, ¿verdad? Entonces esa era una visión que él tenía, ¿verdad? Y después hay otras encíclicas, como una muy famosa, las últimas son, por ejemplo, Laudato Si, que este año se cumple 10 años. Sí. Laudato Si, en Laudato Si... Que, o sea, la naturaleza. Sí, sobre el medio ambiente, ¿verdad? Entonces el Papa habla de la crisis ambiental, ¿verdad? Crisis ecológica y la crisis social, como una sola crisis que la humanidad, ¿verdad? La sociedad, los países, la política, la economía, ¿verdad? Y la Iglesia tiene que enfrentar. O sea, tenemos que hacernos cargo de buscar cambiar una sociedad injusta, una sociedad que está destruyendo su propia casa, ¿verdad? O sea, una economía que nos destruye, ¿verdad? Que es la que vamos a vivir peor en este planeta, ¿verdad? Entonces, maravi tenéis la plata, la amo y vas a ver... O patas en el mundo. Lleva. Sí. Entonces, o vamos a vivir en condiciones, en malas condiciones, ¿verdad? Climáticas, ¿verdad? Y que en el fondo lo que él decía, esto, ¿a quién le va a afectar más? A los pobres. Claro. A la gente que vive en los bañados, a la gente que vive, a los campesinos que tienen poca tierra, ¿verdad? Entonces, a los indígenas, ¿verdad? Que están siendo expulsados de sus tierras, ¿verdad? Entonces, esa misión desmedida, ¿verdad? Denunciada por el Papa, que al final nos destruye, ¿verdad? Y finalmente la Fratelli Tutti, en donde el Papa habla, esta encíclica en la que él habla de la amistad entre los pueblos, ¿verdad? Del fracaso que significa la guerra, ¿verdad? Que en ninguna guerra hay una victoria, ¿verdad? La guerra es un fracaso nuestro, un fracaso de la humanidad, ¿verdad? Y tenemos que poner todas nuestras fuerzas para salir de esas dinámicas destructivas, ¿verdad? Entonces, las encíclicas son esos documentos que los papas, ¿verdad? Escriben sobre temas específicos para ayudar un poco a la iglesia, a los cristianos, a los que están interesados, ¿verdad?, en ciertos temas, a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el mensaje de Jesús con el tema ecológico? Como a contextualizar eso, ¿verdad? Sí. A adaptar a ver cómo se entiende hoy eso que son las enseñanzas originales. Claro, con la realidad actual. Porque, bueno, el problema ecológico es un problema actual. Sí, claro. Estamos hablando de la era industrial, ¿verdad? Que comienza estos procesos de calentamiento global, ¿verdad? Por la contaminación ambiental, ¿verdad? Entonces, esto es algo nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a conectar lo que Jesús dijo con este tema, ¿verdad? Y eso es lo que hacen estas reflexiones. O, por ejemplo, estas situaciones, ¿verdad?, de intolerancia, de extremismos políticos, ¿verdad?, económicos, ¿verdad?, que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿verdad?, con las políticas, ¿verdad?, enfrentadas entre los países, con estas situaciones de violencia, la migración masiva, la guerra, el exterminio, el genocidio en Gaza y otros problemas que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos conectás lo que Jesús nos enseñó con esto? ¿O no tiene nada que ver? ¿O es algo aparte? No, aquí vos con tu Biblia nomás. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema social que estás viviendo en tu barrio, con las elecciones municipales, con la guerra? Y eso es lo que las encíclicas ayudan para que vos tengas una conexión, ¿verdad? Y decir, bueno, yo como cristiano, delante del tema ecológico, tendría que tener estas maneras de proceder, ¿verdad? O delante de las cuestiones políticas, delante de las cuestiones económicas. Nos ayudan, ¿verdad?, a actualizar, ¿verdad? ¿Hay algún
momento del papado de Francisco que a vos te haya marcado particularmente como para decir, esto, sí, te pongo como ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Repito, mirando desde afuera. Sí. Esa charla que él tiene con ese niño que no se anima a hablar al micrófono y que viene y le dice al oído que si su papá ateo iba a irse para el cielo, y que él se toma unos segundos para decirle, mira, su papá le bautizó a sus 4 hijos y si Dios es padre, ¿cómo no va a abrirle las puertas a alguien que intentó hacer bien las cosas al margen de que no sea... Ese momento me pareció tan humano porque era primero darle confort a ese niño que estaba buscando una respuesta, ¿verdad? Sobre dónde estaba su papá. Sí, ¿verdad? Exactamente, que le quería mucho a su papá. Y me pareció uno de los gestos más humanos, al margen de que sea un líder religioso, de cualquier ser humano que tenga esa respuesta, me pareció demasiado conmovedor. Sí. A mí me pasó con ese punto en particular, quizás porque me veo ciertamente reflejado, y qué sé yo, si alguna vez mi hijo le pregunta eso a un papa, ¿verdad? Pero espero que no. Pero en tu caso, ¿tenés algún momento así marcado? Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con el Papa en por lo menos 4 ocasiones, ¿verdad? No tuve así conversaciones largas con él, ¿verdad? Pero sí, una vez que fuimos a Roma, ¿verdad? Fue un momento muy, muy lindo en el que hablamos con él, ¿verdad? Con un grupo de religiosos y religiosas, ¿verdad? Y él fue así muy cercano, ¿verdad? Muy cariñoso con nosotros, nos dio un abrazo a cada uno, pues éramos todos latinoamericanos, ¿verdad? Entonces fue un momento muy, muy lindo. Y también el otro momento fue cuando yo le acompañé, cuando él entró ahí en el pasillo, en el Bañado Norte, ¿verdad? Yo le acompañé a entrar en la casa de Doña Asunción. Ella tenía a su hija, que ahora ya murió, ¿verdad? María, en la cama, tenía problemas de movilidad, ¿verdad? Estaba en la cama, estaba postrada. Entonces el Papa llegó, entramos ahí a la pieza, él hizo una oración, le bendijo, después salió, Doña Asunción estaba ahí con su mate, ¿verdad? Y con un poco de chipa, ¿verdad? Y él conocía la chipa, le gustaba la chipa. Y comió un poco de la chipa y tomó un mate ahí con Doña Asunción, ¿verdad? Y después ya nos fuimos para que él dé su mensaje, ¿verdad? Entonces ese detalle así de acompañar esos momentos para mí fueron muy lindos, ¿verdad? Creo que así como un recuerdo muy... Después, la última vez que lo encontré fue en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Resulta que la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos te quería entregarle una carta a él, pero como ella era mujer no podía estar en el altar, ¿verdad? Entonces yo como país, ¿verdad? Estaba en el altar, entonces ella me dio la carta a mí. Y le dije al que dirigía la liturgia que yo tenía una carta que quería entregarle. Y entonces él me dijo, espera nomás aquí. Cuando terminó todo, ¿verdad? Vino el Papa, ¿verdad? Y yo me presenté y nos dimos un abrazo, ¿verdad? Le entregué la carta, conversamos un rato. Le hablé también en ese momento de lo que estamos haciendo aquí en la Iglesia Paraguaya para hacer una traducción, para poder celebrar las misas en guaraní, ¿verdad? Para tener el misal romano completo en guaraní. Y él me dijo, eso es muy importante, porque el guaraní es el alma del pueblo paraguayo. Ese fue un momento muy lindo. El alma del pueblo paraguayo. Bueno, hablaste hace rato y esto que tienen ustedes, misiones, ¿verdad? Digo, hoy cerrando el episodio y el capítulo del Papa, por lo menos en esta parte terrenal, ¿misión cumplida para Francisco? Misión cumplida, sí, firme, mi jefe allá adelante, Ñan de Yara, ¿verdad? Y recibido con honores. Pai, un gusto tenerte acá, un gusto conocerte en persona por primera vez. He visto entrevistas tuyas y para mí también un placer poder conocerte y estar acá contigo. Igualmente, Mike. Te voy a visitar al Bañado entonces en algún momento. Ahí estamos, sí, con mucho gusto. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Estoy buscando acá porque hubo una declaración polémica, si se quiere, del responsable hoy en día de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, que dijo que no le veía ningún beneficio básicamente a la legalización del cannabis, de la marihuana en Paraguay. Y dije, bueno, esto es algo que seguramente se puede discutir y bastante con nuestro entrevistado, que es Alfredo Guachiré, periodista de investigación, activista también en el mundo del cannabis y compañía, y director ahora mismo de Mariguay. Mariguay.com es el primer medio sobre cannabis del Paraguay. Especializado. Especializado.
Y está muy bien. Guachi, hace tiempo no nos veíamos en las redes sociales, pues te mienten, ¿verdad? Vos parece que todo el tiempo estás en contacto con alguien, en realidad no le ves hace muchísimo, ¿verdad? Pues, pero ¿cómo surge esto de, yo te veía viajando en bicicleta y compañía y llegaste a emprender con Mariguay Info? ¿Cómo surge esto? Bueno, lo de la bicicleta es otro viaje, ¿verdad? Sí, claro, que tendríamos que dedicar un programa para hablar de eso, ¿verdad? Sí, aparte. Ahora, hablemos de esto, ¿verdad? Hablemos del cannabis, que, bueno, nosotros tenemos un modelo de cannabis actualmente en base a la ley 6007, que es un modelo farmacológico. ¿Esto qué significa? Dinavisa regula y solamente las farmacéuticas pueden plantar y tener permiso. Sin embargo, por otro lado, tenemos a los campesinos, que son cultivadores de hace 70 años, son criminales. Además, nosotros tenemos la ley 1340, artículo 30, que establece que cada persona que tiene una receta, una prescripción médica, puede tener hasta 10 gramos Sí, señor. con él. Y permitime mostrar cómo yo ando, ¿verdad? Ando con mi billetera y si estoy consumiendo, tengo mi aceite o mi flor y me preguntan, le saco mi receta que tiene el sello de Dinavisa Correcto. con la firma del doctor. Claro. Hasta 10 gramos de flores y también aceite me habilita. Entonces yo no podría tener problema con un diagnóstico médico leve. Perdón, solo por curiosidad, Sí. ya, ¿qué dice ese diagnóstico médico? Insomnio. Claro, ¿y para dormir bien? Para dormir bien, aceite. Ok. Y tengo aceite y tanto CBD y THC. Y ando, por decirte, acá tengo conmigo, para poder entender y la gente recibir también la información. Estas son las flores. Sí. ¿Eso cuántos gramos? Estos 5G aproximadamente cada uno. 5, 3G O sea, ahí aproximadamente. vos estás dentro de los parámetros de la ley. Sí, pero acá hay un problema que generalmente las autoridades no saben. Acá hay CBD, que no está prohibido, y acá hay THC, que sí está prohibido y solamente puedes tener con prescripción médica. Claro, pero en una rutina de una policial no va a tener el equipo para saber que ese es CBD y el otro Ese es el primer problema de las autoridades, entonces ojo en caer en eso, porque hay muchas personas, esto es para consumir esto es un CBD, este es un THC de la genética de Blueberry y no hay ninguna diferencia. Físicamente no se ve ninguna diferencia, ¿no? Entonces yo puedo tener esto conmigo y puedo tener mi aceite conmigo con una prescripción médica que de 1988 es legal. Solamente que en el 2005 la Senat empieza a perseguir a personas que son consumidores, no son traficantes. Entonces, esto nos hace diferenciar y es importante, nuestra ley es muy interesante, 1988. En Brasil ahora recién regularon en 40 gramos. Sí. Argentina también tiene, pero tiene no por una ley, ellos tienen por un amparo. Entonces, yo estoy en Mariguay como director y divulgamos informaciones científicas, datos importantes como esto que estoy explicando y sobre todo organizamos eventos culturales como fue el 420, participando en la organización del 420 que fue de la semana pasada. Claro, el 20 de abril El es como 20 de la abril, fecha sí. clave del 420 a nivel Una mundial. fiesta cultural del cannabis que empezó en Estados Unidos celebrando se iban a los consumidores a fumar 4 y 20 puntualmente y se quedó esa fecha histórica como la celebración del 420. Entonces fue un poco eso el acontecimiento de la semana donde vinieron gente internacionalmente a recorrer los cultivos allá en San Pedro, que después vinieron al evento que estamos viendo acá en la imagen de atrás, el evento que fue en la Plaza Las Residentas y finalmente culminó el lunes con la presentación de un proyecto de ley. ¿Ese proyecto de ley qué dice? El proyecto de ley plantea específicamente para diferenciar de todo es que la persona pueda, ¿cuál es nuestro problema ahora? Que podemos tener esto, pero ¿dónde plantamos? Y el Estado no nos deja plantar. O sea, para que vos adquieras, ¿Tiene que ser en la calle? Tiene que ser ilegal. Sí, y eso es una contradicción gigantesca porque ¿cómo van a decir la ley? Va a decir que sí podemos consumir bajo prescripción médica. Es el caso de Alfredo Guachiré y muchísimos, miles de personas, millones de personas podría decir, pero no podemos plantar. Entonces este proyecto la primera cosa que aborda es el autocultivo, hasta entre 4 a 5 plantas por año. Y ahí yo te planteo, desde tu lógica, ¿el autocultivo es una manera de enfrentar el flagelo del narcotráfico?
Pero totalmente, es una de las formas que yo voy a reducir, porque actualmente yo tengo que salir en la calle a comprar, nos exponemos a salir en la calle a comprar, No sabes porque no qué nos compras dejan tampoco. la calidad, no sabes lo que está comprando. Y el autocultivo es una forma que yo pueda asociar con clubes y plantar. Y este es un modelo que nosotros estamos trabajando con un grupo del Club 30 veces, Pomber, otro club que estamos trabajando para presentar un amparo constitucional de manera que nosotros, el Estado nos pueda proveer. Además, la ley 6007 dice que el Estado nos tiene que garantizar a todos los paraguayos de tener gratuitamente nuestros remedios. Y hoy solamente tienen 5.000 frascos de aceite y 200 pacientes. Me acuerdo que eso decía Mime, el doctor Mime, que trabajaba con dolor, precisamente aplacando dolor con CBD, decía que había ahí una contradicción en esto, de que te tienen que proveer, o sea, la ley dice que te tienen que proveer, pero la realidad no es esa de la gente que busca en una respuesta, digamos, a su padecimiento, Sí. no encuentra, ¿verdad? Sí. Y hay que decir esto, el modelo que actualmente tenemos, tanto el del cáñamo y tanto el grado fármaco, fracasaron rotundamente. O tuvieron permiso para no hacer nada, que puede ser también una situación que se da. Porque hay que decir, el mercado del dolor en términos farmacéuticos hoy representa mundialmente un 7% del mercado, que el cannabis puede venir a ocupar. El otro es que te estaba contando recién que el 17 de abril salió un estudio importantísimo de 10.223 casos de investigaciones científicas que fueron revisadas de nuevo y encontraron que el cannabis es aplicable y tiene un importante avance, y que ellos sugieren un estudio complejo, el estudio más grande que se hizo hasta hoy sobre cannabis, y dijeron sí, es bueno para el cáncer y para reducir el tumor. Eso significa que el 15% que hoy es el mercado mundial de oncología, de remedio oncológico que se vende, el cannabis también puede entrar a ocupar. Y esto desafía el modelo farmacéutico mundial. O sea, esa declaración de Rachid de que no le ve ningún beneficio está, por lo menos a tu criterio, con estos datos, lejísimo de la realidad. Mira, hablar de SENAT en estos términos de investigaciones científicas, estudios, nosotros tenemos una ley acá, la SENAT no tiene más nada que hacer en Paraguay con relación al cannabis. Esa es su realidad, pero ¿por qué sale a declarar el ministro así? Porque capaz él sea parte del sistema. Hoy, y esto es muy serio porque tengo denuncias que me hicieron allá en Amambay, en San Pedro, se paga 20.000 guaraníes por planta a los agentes de la SENAT. Esa es la realidad. Por eso la regulación es complicada, por eso la SENAT es tan... Porque hay todo un esquema de corrupción alrededor. ¿Quieres saber cuántas plantas aproximadamente se calculan en el país? 80.000 plantas. Imagínate, multiplicar eso por 20. Ese es un mercado gigantesco, y eso sabe el ministro, y eso saben los agentes. Y este es un mercado que sostiene mucha gente a base de coima. Yo siempre sostuve algo que para mí es sentido común. Si vos tenés 20 parcelas en las que se está plantando marihuana, 10 le corresponden a X y 10 a Y. Cuando vos haces un operativo y liquidás las 10 de Y, X cobra más caro porque la demanda no va a reducirse. De hecho, se va a querer más y el producto va a ser más caro. O sea, esa lucha me parece que para mí está perimida desde ese lugar y necesita nuevas conversaciones. Ahora, no sé si estarás de acuerdo o no, pero te pregunto, ¿considerás que hay más apertura? Bueno, estamos hablando en Televisión Nacional con respecto a este tema, ¿verdad? Supongo yo que sí también, pero más apertura para desarrollar como negocio en sí el cannabis. Obviamente que sí. Hoy en día, según nuestro cálculo, en base a incautaciones que realizaron la SENAT, cálculo que hacemos desde Mariguay, hoy representa aproximadamente el 4% del PIB del Paraguay. Dato de la SENAT, y te doy algunos datos así. La SENAT calcula a $30 el kilo el cannabis, el kilo, flores secas. Esos $30, ellos incautaron solamente 18 meses, incautaron más de 3.500 hectáreas. 3.500 hectáreas. Eso en un cálculo que ellos mismos hicieron, estamos hablando de 350 millones de dólares de perjuicio incautados en solamente 18 meses. Si hacemos una proyección de lo que de verdad se planta, que sería entre 9 a 30 hectáreas, que es el cálculo oficial que tenemos, tanto de sociedad civil y del Estado como la SENAT, eso representaría más de 1.200 millones de dólares en mercado que se está movilizando hoy. Ahora, esos son cálculos mínimo. Si nosotros hacemos una proyección de verdad de lo que hoy el cannabis representa,
vamos a hablar aproximadamente del 4% del Producto Interno Bruto. Un mercado que ya funciona, no un mercado como la uruguaya que tuvieron que crear una legislación para poder crear el mercado. Nosotros tenemos un mercado de hace 70 años, campesinos que sus hijos siguieron plantando y son considerados criminales mientras laboratorios te plantan, todos saben, con permiso. Yendo un poco más al lado humano, yo suelo tener, las veces que se dan estas conversaciones con respecto a la marihuana en particular, yo soy a favor de la despenalización, me parece que tiene que haber un consumo recreativo y tiene que abrirse esa discusión. No obstante, suelo encontrar también posiciones que casi siempre cuando se compara, por ejemplo, con el cigarrillo. Dice, el cigarrillo es 10 veces más dañino, que seguramente lo es porque hay estudios, pero eso no implica que el consumo constante y frecuente del cannabis tampoco no sea cero dañino. También puede darse, y ahí creo que se necesita ser súper serio sobre la cuestión de decir, sí, es una planta, tiene estos efectos, pero su consumo en exceso también podría llegar a tener alguna que otra repercusión. Nadie murió de sobredosis de marihuana, estamos clarísimos en eso, no queremos criminalizar, pero parece que se necesita una conversación superior ahí. ¿Qué sentís al respecto? Estudios que se elaboraron en 2010 en Inglaterra mostraron que el alcohol es la droga más peligrosa. Sí. Y la más peligrosa, pero en muchísimo más que incluso la cocaína. Justamente en Colombia hay ahora un debate que quiere legalizar la cocaína. Petro es porque el que plantea... comparando con el alcohol, con el whisky, con la cerveza, es mucho mejor. Pero es mucho mejor en términos de salud. Y esto no lo digo Alfredo Guachire, eso dice la ciencia de 2010, estudios amplios que se hicieron, mostraron que la cocaína hace menos daño al ser humano que el alcohol. Ahora, ¿dónde está la marihuana? Y está la mitad por ahí de casi 40 drogas consideradas drogas peligrosas y estupefacientes. Sí. Son clasificaciones que se hicieron en la ONU en los años 1962 y 1970. Son estupefacientes, drogas peligrosas y también considerados drogas como los hongos, los psilocibina, por ejemplo, porque si comparamos con la psilocibina con la marihuana, obviamente la psilocibina es mucho mejor para tratamiento tanto neuronales o física incluso, como lo que hoy nosotros tenemos estudios que demuestran que resulta que el cannabis es una planta, una medicina que puede abordar el cáncer tanto para el dolor, ¿verdad? Para que la persona tenga más resistencia a un tratamiento de quimio. Y ahora se demuestra este nuevo estudio que efectivamente pueden reducir inflamaciones. ¿Qué es esto que tenés acá? O sea, pues lo otro ya sé como, no, nunca vi Esto es una crema de la asociación que se aplica obviamente sobre la piel para dolores y esto va solamente en el CB2, se llama, es un transmisor en el cuerpo donde recibe esto y no es psicoactivo. O sea que la persona no actúa sobre el sistema nervioso central cuando se aplica sobre un dolor específico incluso si querés relajarte, puedes aplicar. No es psicoactivo, Esto es un aceite del club 30 veces y esto sí es psicoactivo, tiene THC. Okay. THC. Esto con dosificación correcta se puede aplicar para diferentes tipos de afecciones. Marihuay.com, pero Marihuay Info en redes sociales. Redes sociales, así mismo, pueden escribirnos muchas de las informaciones que estamos dando, de repente dicen, no puede ser esto, entren, pueden buscar ahí. De hecho, este estudio que estoy mencionando, publicamos hoy, tenemos mucho análisis sobre cáñamo, que seguramente en otra ocasión podemos abordar mucho mejor, porque es un tema bastante polémico, que el modelo también lo fracasó. ¿Crees, para cerrar, ese proyecto de ley que presentaron, ¿tienen alguien dentro del Congreso que pueda hacer el ejercicio del circuito para que se trate o se va a dormir? Actualmente el líder amarilla es la persona que está acompañando este proyecto. Hay muchos senadores y diputados que sí lo están a favor. La última vez... Habrá algunos que están en contra. Muchos están a favor, pero incluso se aprobó ya un autocultivo años pasados y rebotó en ejecutivo. Así que es difícil. Es difícil, pero hay que seguir hablando. Un gusto verte, amigo. Alfredo Guachire con nosotros acá, hablando de cannabis. Seguimos hablando un rato más, quédense, hay una pausa, después venimos y seguimos con este mismo tema.
Volvimos, estamos haciendo Made in Paraguay, estamos hablando de una planta, ¿verdad? Pero industrializada y por supuesto pensada de otro lugar, tiene efectos diferentes, tanto físicamente, psíquicamente como industrialmente, si es que se habla a nivel país, económicamente. Alejandro Benítez es de la Cooperativa de Cannabis Industrial y está en la segunda parte de esta discusión con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Mike, muchísimas gracias por tu recibimiento. No, por favor, gracias por venir. Lo primero que quiero contar o preguntarte en realidad es con respecto a la audiencia pública que hubo. Vos como representante de la cooperativa, ¿qué fuiste a contar? ¿Qué es lo que le podés expresar, digamos, a la gente que tiene interés? ¿Cómo funciona? ¿Hace cuánto que están? ¿Y cuál es la posición que tienen sobre este tema del cannabis en particular? Bueno, realmente la audiencia pública que se tuvo el lunes, ¿verdad? La intención es poder despenalizar la marihuana de la ley 1340, que es la que tenemos hoy, ¿verdad? Que habla directamente de lo que es la planta en sí, ¿verdad? Y tenemos también la otra ley que es la 6007, ¿verdad? Que es la que habla sobre la marihuana medicinal, ¿verdad? Hoy por hoy encontramos de que en esa ley 6007 y en la 1340 tenemos lagunas que hacen que esto esté parado, por así decirlo, ¿verdad? Que esté parado quiere decir que hoy por hoy esta industria, por más de que exista en el país, sea una realidad la planta de marihuana en el campo, no pueda progresar de una manera productiva, ¿verdad? Entonces lo que hoy buscamos con este tipo de actividades como las audiencias públicas, proponer un proyecto de ley, ¿verdad? Es poder despenalizar y generar una industria que realmente pueda generar tributos al país para poder utilizarlo de manera adecuada en el futuro, ¿verdad? ¿Y qué sentís en la audiencia pública? ¿Cómo es cuál es el nivel de discusión? ¿Es todavía no muerte a estos son drogadictos o ya hay una discusión posible? Yo creo que hoy estamos ya en una discusión técnica, ¿verdad? Okay. De hecho que es imposible darle el gusto a todo el mundo, o sea, hasta en el trabajo de informar tenemos a quienes agradamos y a quienes no, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, hoy por hoy hablar de la marihuana y que te traten que sos un drogadicto y un problema por fumar marihuana, vas a encontrar, ¿verdad? Pero más bien lo que hoy queremos hacer es hablar de lo que es la industrialización de esta materia, ¿verdad? Separar la marihuana en dos partes, ¿verdad? Una es la parte de la planta, que es lo que consideramos el consumo adulto por un lado, y otro lado es la parte industrial, ¿verdad? Que es lo que podemos hacer con el cáñamo, por así decirlo, ¿verdad? Ahí quiero hacer un énfasis de que Paraguay es un país realmente con muchísima capacidad industrial para poder aprovechar esto, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que hay datos que hablan de la cantidad de kilos y toneladas que se producen en el país, que se mandan al extranjero, ¿verdad? O sea, el insumo ya está. El insumo ya está, la ingeniería ya está, por así decirlo, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sacar eso de esas manos y ponerlos en manos del Estado competente, ¿verdad? Yo creo, hoy justamente estaba escuchando unas declaraciones del ministro de la Senat, sí, ¿verdad? En cuanto hablamos a eso. de eso, sí. Que decía que él no le ve ningún beneficio. Mira, yo creo que él tendría que ser uno de los primeros interiorizados en salir a defender este tipo de cosas realmente, ¿verdad? Porque cómo hoy vas en contra de algo que genera trabajo, genera recursos y que en varias partes del mundo hoy se está viendo eso como una salida a una problemática económica y social también, ¿verdad? No voy a ser ni de abogado del diablo ni de psicólogo de Rachid porque no me compete, pero yo a veces creo que en el caso de las autoridades pasa que ponen primero sus posiciones personales, a veces prejuicios, antes que la búsqueda del escenario un poco más de bien común y compañía, ¿verdad? Si no tuviese beneficio económico, estados, porque no es todavía completo, en Estados Unidos no estarían haciendo esto. Totalmente. Mira, yo no quiero ser un crítico de mala leche, por así decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a aprovechar lo que nuestro país produce, ¿verdad? Tenemos energía para generar industrias, tenemos la tierra que es noble y buena para poder plantar y sembrar y cosechar algo que va a dar de trabajo a muchas familias, va a sacar de la informalidad a muchas familias. O sea, este gobierno realmente busca justamente eso, ¿verdad? Con todo este tipo de gestos que está mostrando hoy por hoy, buscamos cada vez salir más de la informalidad para llegar a la formalidad. Entonces yo creo, ¿verdad? Que ver esto como una industria, todas las personas que están trabajando a través de esto, ¿verdad? Darle esa formalidad sería acompañar con el crecimiento de la ciudadanía justamente, ¿verdad? O sea, en tu punto de vista, la despenalización como que tiene derrama a diferentes partes y genera puestos de trabajo. O sea, vos lo ves
casi que antes que, viste que hay gente que se para, no, esta es mi libertad y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. O sea, tu lógica va a una cuestión más economicista, si se quiere, pero porque el impacto está ahí presente. Es que mira, yo te pregunto algo, no sé, si yo decido abrir una nueva marca de cerveza sabiendo el daño que causa, ¿busco crear un daño o busco crear un lucro o satisfacer una necesidad? Yo creo que son cosas que van de la mano. Uno busca generar un lucro y generar una satisfacción a una necesidad latente, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando hablemos de marihuana en general o de cáñamo, que a mí me gusta mucho también hablar del cáñamo, ¿verdad? Sí. Porque podemos hablar de una materia prima. Hoy por hoy tenemos industrias grandes en el país que producen textiles, exportamos, tenemos el tema de la maquila, ¿verdad? En el país instalado. Entonces, tenemos leyes que hacen que el Paraguay sea atractivo para la industrialización de esto. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos ya la información de la cantidad que se produce en el país. Si nosotros aprovecháramos toda esa seguidilla de herramientas que tenemos, no vamos a hacer más que realmente concientizar a la gente, ¿verdad? Y otra cosa no menos importante, creo yo, que a la hora de hablar de un proyecto de ley nuevo, hoy por hoy podemos decidir el rumbo que le vamos a dar a esos ingresos. Si bien se hablan de números siderales, como dijo el ministro hoy, ¿verdad? Pero imagínate lo que es tener la oportunidad de esos recursos nuevamente, fomentar a la educación, fomentar a la salud. Los lugares en donde se plantan en el país son lugares olvidados por la justicia y por el gobierno. Por el Estado, ¿verdad? mismo, ¿verdad? Y justo a eso quería ir porque está marcado acá y la producción destacó esto, que el periodista uruguayo Guillermo Garat planteó la oportunidad de dar un enfoque hacia el productor en el campo. Esa es la oportunidad también. Yo reivindico esta lucha justamente a la gente del campo. Mira, lo que se consume en la ciudad o en alrededores no es a lo que se planta ahí precisamente, todo viene del campo, ¿verdad? Y yo no estoy a favor del uso adicto, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí el uso responsable. Escuché nada más en una conversación tuya justamente de ese problema, ¿verdad? De la adicción que puede generar. Obviamente tenemos que crear concientización, o sea, un trabajo... Cuanto menos se hable del tema, peor. Claro, más fácil que haya problemas. Y ahí sí te quiero, o sea, me quiero quedar un ratito quizás en este tema. Yo creo que hay mucha más gente que se calla lo que cree con respecto a la marihuana que la que habla. Es que mira, Mike, es tan difícil cuando te apuntan con el dedo diciéndote vos sos esto o algo por pensar o por decir o por hacer, ¿verdad? Yo creo que hay gente que necesita de esto, no solamente por el tema de que es algo que te permite el uso adulto, sino también pensando en los pacientes y por sobre todas las cosas pensando en la mano de obra. Nosotros podemos generar industrias de triple impacto, contratar personas con discapacidades diferentes en diferentes partes de una industria, podemos blindar los ingresos y mejorar las escuelas de esos lugares en donde se planta, podemos generar nuevos lugares de salud en esos lugares en donde se planta, podemos generar universidades que estudien la planta. Ahí llegamos a un punto que me parece muy particular y después te quiero preguntar sobre la cooperativa. Porque, por ejemplo, decían en uno de los primeros estados que había sido, ¿era Colorado o era Nevada? Colorado, ¿verdad? Que tuvieron que crear una especie de INTN, por poner acá un escenario, para decir, bueno, esto realmente tiene lo que dice tener. Porque en algunos casos pasaba que o no generaba el efecto porque tenía menor índice del componente o tenía superior y generaba algún tipo de conflicto. Entonces, la regulación lo que hace es, te pone como, valga la redundancia, reglas al respecto, claro. O sea, reglas de juego. En tu lógica, ese es el escenario ideal. Totalmente, Mike. No que cada uno haga lo que quiera. No, señor. O sea, esto no se trata de penalizamos cada uno que plante en su casa lo que quiera plantar, que consuma lo que quiera consumir, y si quiere salir a vender, que salga a vender. No, señor, acá debería ser el autocultivo libre para cualquier persona que decida consumir y entienda de lo que es plantar. El cultivo asociativo para las personas que quieran consumir y no tengan ese tiempo de plantar, de cuidar la planta, entonces que se puedan unir, contraten una persona que dirija toda esa infraestructura y que les dé el resultado final que ellos esperan. Y después para mí viene el lado industrial, ¿verdad? Que ella es la persona que decide hacer una inversión más grande, que contrata técnicos, que contrata tecnología, que contrata recursos humanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a privarle al paraguayo que hoy tiene tantas dificultades para generar recursos, diciendo que porque es un adicto no tiene la misma oportunidad que una persona que no es adicta? O sea, nosotros tenemos que acogerle a las personas que tienen un problema y decirle, mira, este es un lugar para vos, acá podés tratar esto o querés consumir esto, acá tenés.
Esta es la concientización que ofrecemos. Estos son los ministerios encargados de que esto funcione. O sea, yo, por ejemplo, en mi parecer, ¿verdad? Mike tiene plantas en su casa, se hace una denuncia, no se te va la policía a tratarte como un criminal porque alguien dijo que posiblemente Mike es un criminal. Se va un funcionario con una carpeta, ve si tenés los permisos correspondientes, está todo bien. No tenés, hay infracciones, hay multas, ¿verdad? Y posterior a reincidencias que hayan otro tipo de ¿cómo te iba a decir? De penas o multas. De penas, ¿verdad? Pero no considero así que hoy tengamos que tratarle a todos por igual por tratar con la planta, no solo por consumir, porque hay muchas personas que tratan con la planta y no consumen la planta, ¿verdad? Claro. Solo para los que hacen los recortes después al ministro Rachid, no tengo plantas en mi casa y si las tuviera mi perro Yaguay hubiese comido todas porque le encanta. Con una ley de regulación como la que se está planteando, ¿cómo es el futuro para tu cooperativa, la que representas? Bueno, la verdad que hablar de cooperativización es muy importante para el sector del campo, ¿verdad? Porque ellos necesitan de esta ayuda, de cooperativizarse entre los pequeños y grandes productores, ¿verdad? Porque hoy, al haber tanto desconocimiento, cuesta tener algo que genere, por sobre todas las cosas, la calidad que el mercado requiere, ¿verdad? Porque hoy por hoy, al hablar de la planta en sí, tanto del cáñamo, ¿verdad? O del CBD, tenemos ya hasta porcentajes que están permitidos, por así decirlo, ¿verdad? Y al hablar de marihuana, que todavía no está permitido, ¿verdad? Vamos a tener el día de mañana calidad que tenemos que garantizar. Entonces ahí es donde entramos nosotros, digamos, que podemos buscar esa solución en traer gente capacitada, o paraguayos mismos, que hay muchos paraguayos capacitados hoy en día, que puedan guiarles a estas personas, ¿verdad? Lo mismo que la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces vos necesitas un lugar en donde si vos querés emprender esto, o ya se está haciendo en San Pedro, en Pedro Juan, se está haciendo ya esto, a un lugar en donde vos puedas ir y decir, mira, yo tengo mi campito, yo quiero plantar, dónde puedo conseguir la semilla, dónde puedo sacar el capital, dónde yo puedo devolver ese capital, con qué interés voy a devolver, me conviene o no me conviene plantar marihuana, o me conviene seguir plantando tomate, lechuga o lo que sea. Entonces eso es abrir el mercado para que cada uno elija de qué manera tener mejor producción y rentabilidad en su negocio, ¿verdad? Hoy por hoy la gente elige plantar marihuana y no tomate por la rentabilidad y el trabajo que conlleva, ¿verdad? Entonces hoy yo creo que tenemos que basarnos en eso para poder continuar. Cuando hablas, porque si se habla en plata, ¿cómo el potencial de Paraguay en plata con un negocio desregulado? ¿Tienen números? ¿Han hecho esos cálculos? Y mira, hay informaciones de la Senat que hablan entre toneladas incautadas anualmente, ¿verdad? Si partimos entre las 15.000 o 20.000 toneladas que se hablan, ¿verdad? Que el Paraguay produce a un costo de lo que se maneja en el mercado global hoy por hoy, estamos hablando de miles de millones de dólares años que podrían estar ingresando al fisco de una manera no de buenas a primeras. Esto tiene un proceso. Claro, o sea, no es que de un día para otro, no, por supuesto. Tenemos que liberar esto. Pero son puntos del PIB que cambian. Son puntos del PIB que cambian y nosotros, vos, yo y cualquier persona que se anima a debatir del tema, tiene las audiencias públicas en la Cámara de Senadores, tiene las comisiones en donde se tratan estos temas. Nosotros podemos hoy por hoy dictaminar qué porcentaje va a pagar en el fisco esto. Claro. El impuesto del selectivo al consumo, si va a pagar o no va a pagar el uso adulto, que yo estoy a favor de eso. Claro, estoy a favor de eso. Sí, ese creo que es lo que me gusta de esta discusión que tiene. Incluso la gente que está a favor tiene algunas diferencias, tiene cosas en común, pero tiene algunas diferencias. Se enojó mucho la gente, la verdad, porque fumó un porro una chica en el Congreso, le prendió un porro una chica y bueno, es un gesto, no va más allá de eso. Mira, yo considero que el respeto siempre tiene que estar, ¿verdad? O sea, no tengo nada en contra de la chica, pero es difícil también cuando todo el tiempo te están señalando por algo y bueno, querés tener una actitud también revolucionaria, no, está bien, ¿verdad? Pero lo que yo creo es que hoy tenemos la brillante oportunidad, tanto el legislativo como el ejecutivo, ¿verdad?, de poder hacer una ley que realmente atienda a una problemática y por sobre todas las cosas a una intención de la sociedad. Acá justamente estamos viendo las imágenes y en todo este lugar que hay una capacidad como para más de 100 personas, prácticamente la mitad eran campesinos, claro, productores, ¿verdad? Porque es lo que les interesa, es su fuente de ingreso.
y es darle quizás otro matiz a lo que vienen haciendo y cambie completamente su vida. Yo creo que eso es lo que se debería hablar, no de la chica que prendió el porro, sino de los Sí, claro. 50 Pero viste cómo productores. somos los medios. Claro, no tiene nada malo. Pero yo No, creo que- realmente sí tiene, porque la discusión que era la central se tapó con un tema anecdótico. Es usualmente un problema que tenemos los medios y aprovecho que tengamos este espacio para poder charlar un poco más a profundidad, aunque igual, por supuesto, como diría Mina, se nos fue el tiempo. Alejandro, un gusto conocerte, esperemos que se siga hablando sobre esto y cuando haya novedades acá hay un espacio para conversar. Un placer, y cualquier duda estamos acá para atender las consultas que hayan. Nos queda un bloque, tenemos que hablar con nuestra analista internacional, tenemos a la vuelta de la pausa un espacio más acá en Madrid, Paraguay. Lo que suena y sonó durante todo el programa es Quita Pena haciendo musiquita de ascensor, que va a tener pronto un nuevo integrante del Team Casados, porque el profesor Gustavo Alfaro hizo que se case uno de los cantantes de Quita Pena. Bueno, hoy sí que tuvimos un programa cargado de expertos, ¿eh? Hablamos del Papa con el País Luna, hablamos de marihuana con Guachi, después con Alejandro Benítez. Y ahora vamos a hablar de energía con Mercedes Canese, que ya está con nosotros. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mike? Muy bien. Quiero entender esto porque dije, el apagón eléctrico del 2029, y yo dije, espera un poco, realmente primero falta poco. Poquísimo. Muy poco. Sí. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que se acaba este bono eléctrico que tenemos? Se acaba porque Paraguay va a igualar su oferta con su demanda de energía. Esto significa que ya no vamos a tener más excedentes hidroeléctricos. Eso tenía que haber pasado más o menos allá por el 2040, 2030 y algo, pero se está adelantando ¿Y la qué fecha. aceleró tanto? Y el consumo de la criptominería, tanto legal como ilegal, que también aumenta las pérdidas técnicas. Eso ha aumentado muchísimo el consumo. Vamos a ver enseguida las cifras. Primero, este informe de la OIP, donde también remarca eso que un poco tuvo publicidad en la prensa, y el plan maestro de la ANDE. La ANDE, como te decía, este es un plan maestro al 2040 y ellos creían que en el 2033 recién íbamos a estar en el límite, digamos, del margen de seguridad, que es más o menos un 12%, entre el consumo de energía, que es y la oferta actual de energía, que es Itaipú, Yacyretá y Acaragüe. Y ahí te pregunto, ¿eso se hace sobre el cálculo solamente del consumo legal o se pone un margen que se dice, bueno, acá hay un monto que yo no sé, un rango, porque Sí. digo, si cambió tanto lo de la criptominería y todo el tiempo la ANDE está diciendo, desarmamos acá, desarmamos allá, desarmamos planta, tanto pudo haberse metido dentro del disparador este que tuvieron? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el cálculo que se hizo fue sobre el histórico de consumo. Si vemos la siguiente lámina, en los últimos por lo menos 20 años, el crecimiento del consumo total, incluyendo las pérdidas, estaba en el orden del 6%, que fue con lo que la ANDE calculó esta proyección que te estaba comentando. Pero ya en el 2023 el crecimiento fue el doble, más que el doble, 12,4%, y en el 2024 el triple, 18,46%. Muchísimo. Ahí perdimos 3 años ya, de una. ¿No es cierto? Porque si sumamos todo esto, dividimos entre 6, 3 años teníamos más. ¿Qué perdimos? Y a ese ritmo, la OIP dice 2030, pero realmente haciendo el cálculo del interés compuesto, es como una fórmula de interés compuesto, era una potenciación. En el 2029 ya vamos a igualar nuestro consumo con nuestra demanda, con nuestra oferta de energía. O sea, ¿qué significa eso? Que si alguien quiere instalar una industria más, un electrodoméstico más, ahí ya no va a haber energía. Ya, pero ahí es donde yo siento, digo, hay mucha gente que, por ejemplo, con el cambio con la tecnología y el abaratamiento, se puede comprar hoy en día un aire acondicionado. Sí. No tiene la culpa de esa persona que No, o no, sea, al realmente contrario. es más grande el problema. Claro, porque además también si es que una persona hace eso para... hoy en día el aire acondicionado es casi un derecho humano. Claro, o sea, yo te digo desde el lugar, a mí pues me picha cuando desde la ANDE dicen, No. usar la plancha solo tal hora. Y yo digo, ¿por qué la gente tiene que hacerle caso? O sea, dame lo que si yo te estoy pagando por el sí. servicio. Bueno, no está mal que Que haya tengamos sí- algunas sí, reglas hay- de eficiencia está bien, energética, sí, hay ¿verdad? algunas- Pero no que la gente restrinja sus derechos humanos, Claro. su derecho a una vida digna, porque hay personas adultas mayores que un golpe de calor le va a hacer mal, etcétera. No, eso no tiene que pasar. Y eso está sucediendo porque está creciendo el ritmo y nunca las instituciones realmente se preocuparon por crear nuevas fuentes de generación. Porque ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, entonces lo que va a pasar es que vamos a comprar energía muy cara. Nosotros estamos vendiendo hoy energía muy barata, al costo prácticamente a Brasil y Argentina,
pero el día en que nos falta a nosotros energía, ¿será que Brasil y Argentina nos van a vender a ese costo? Bueno. Ustedes ya saben la respuesta. Entonces, ahí está el problema de la criptominería, pero vamos ya a las soluciones, Ok. porque queremos, como siempre, darle algún consejo a Santi Peña. Bueno, este programa también colabora entonces. Sí, sí, sí. Primero tenemos que cobrarle el costo real de la energía a todas las electrointensivas, porque también fíjate que es cierto, hay criptominería ilegal, pero también hay criptominería que tiene contrato con la ANDE Sí, sí, sí. y está pagando en promedio menos de $50 cuando el costo no es menor que 75. Entonces eso es un problema para todos nosotros, porque estamos subsidiando la criptominería y estamos sacándole recursos a la ANDE que podría usar la ANDE para justamente invertir en nuevas fuentes de generación eléctrica. Entiendo. Así también el contrato con el hidrógeno verde, que si bien todavía no está en funcionamiento, es un contrato de apenas $30. Estábamos hablando que el costo es por lo menos 75 y cuando tengamos que importar energía no va a ser menos de 100. Entonces eso es la primera medida, cobrar el costo real de la energía. En segundo lugar, tenemos que destinar, según Santiago Peña, hay 1.250 millones de dólares por año, no voy a discutir ese número para no alargar mucho, de renta eléctrica. Él está usando esa plata para cualquier otra cosa menos para el sector energético. ¿Cómo puede ser que no, viendo que en el 2030 viene un apagón que nos va a dejar como Ecuador con 14 horas sin energía eléctrica por día, tuvieron el año pasado ante su crisis hídrica, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el Ejecutivo nos diga, bueno, la mitad de esta plata que genera el sector eléctrico vamos a destinar a nuevas fuentes de generación para el sector eléctrico? Sin sector eléctrico no tenemos industria, no tenemos cumplimiento de derechos humanos, va a ser un caos realmente. Va a significar que no vamos a poder crecer económicamente, al contrario, vamos a decrecer, ¿verdad? Entonces, el 50% de la renta tiene que ir eléctrica, por lo menos estamos hablando de 625 millones de dólares por año para que la ANDE invierta en nuevas fuentes de generación. Y también tenemos que ejercer la soberanía. Nos queda todavía ese bono eléctrico por unos 4 años. Bueno, vendamos esa energía excedente que hoy tenemos a precio de mercado y tengamos ahí más recursos para entonces tomar las medidas que hay que tomar, porque si tantos años logramos tener una matriz eléctrica renovable, ¿por qué ahora vamos a...? Porque vamos a perderla, ¿verdad? Sí, porque vamos a irnos al gas natural como propone la OIP. Podemos todavía instalar paneles solares, podemos combinar los paneles solares con nuestras hidroeléctricas, donde no necesitamos baterías, sino que la hidroeléctrica es una enorme batería con su embalse. Podemos acumular agua de las hidroeléctricas de día, aprovechando la energía solar, y de noche usar el agua de esas hidroeléctricas. Y además también, lo que vos te quejabas un poco, pero... Sí, me quejé un poco. tenemos que ser eficientes en el uso de la energía. Para eso también sería muy útil que se apruebe el proyecto de ley de tarifa social de la energía eléctrica, porque es un proyecto que justamente da una señal económica. Si vos consumís menos, pagás menos. Entonces eso también va a ayudar a que ese crecimiento no sea tan... Ahí sí que en mi casa me van a decir, apagar la luz, que ahí sí que vamos a tener... Correcto, es como un incentivo. Incentivo, es un incentivo imprescindible ahora porque estamos a 4 años de quedarnos con ese problema de perder el bono eléctrico. Estupendo, no tenía dentro de mi radar esto, me parece que es una crisis de la que se tiene que hablar más a nivel medios. Mercedes Canese incluso le dio consejos de qué se puede hacer para tratar de mitigar un poco el impacto de esto que se viene, este apagón eléctrico 2029. Gracias, Mercedes, por estar como siempre. Gracias, Mike, un gusto. Igualmente, nos reencontramos el domingo que viene, ¿les parece? Qué edición cargada esta que tuvimos. Chao, que descansen. Chao.